Hace bastante que no aparece el rock en el canal y me está empezando a dar abstinencia. Y ya que venimos con esta seguidilla de videos, de concursos tipo La Voz y cosas similares, vamos a ver un video que recopila las mejores audiciones de La Voz de rock. Alto rango, porque está cantando súper arriba. Estamos ya al final de la octava 4, que es un tono alto, y tiene como todos los condimentos, me parece, para que sea una buena voz rockera. Vamos a seguir escuchando un poco más. Wow, tiene un poquito de distorsión, no llega a ser, al menos por ahora, como muy saturada, pero hay un poco de distorsión, un poco de suciedad sobre el tono alto. Me encanta cómo suena, Además sostiene bastante tiempo las notas altas, no es que solo son de pasada, se puede quedar ahí bastante tiempo. Yo suelo hablar siempre bastante del twang, porque el twang es súper importante para poder llegar a esa zona con fuerza, con una cierta potencia que te permita cantar en este tipo de estilos. Y el nivel de twang que él está poniendo acá es justo, es genial, sin que suene excesivamente estridente. Recordemos que el twang es un estrechamiento en la faringe que genera un sonido que si es muy exagerado, es muy estridente, como muy brilloso, pero también nos da como esta percepción de mucho volumen y cuerpo, así que es necesario, y él tiene un nivel que me gusta mucho como suena. Y además, como dije, con el agregado de la distorsión, es como son los condimentos justos para una buena voz rockera, un buen nivel de twang, un poco de distorsión en ciertas zonas, no siempre, a veces. Sobre todo lo veo que lo hacen mucho en los altos, en los tonos altos. Y además tiene una manera de cantar como que transita por el cambio de las notas como de una manera muy redonda. No, como está esa cosa muy ligada. Me copa. ¡Wow! Vamos a volver a escuchar eso. Ok, hay como un sacudón en su voz, como un vibrato y una sacudida, pero a la vez se acompaña del movimiento que genera más esa vibración. Qué sé yo, son cosas recursos que suman un montón, ¿no? El tercero que se da vuelta. Tienen que darse vuelta a todos porque la verdad que la rompe. Además siento que es una voz que es muy posible que pueda cantar en otros estilos. No sé, pero sí siento que es posible que pueda cantar más melódico o algo más ligero, más tranquilo. Me da la sensación de que tiene una buena técnica y que puede bajar un cambio si quiere. Termina. ¡Ay! Se dieron vuelta a todos. Ok, pará. No está muy clara la afinación porque es como que va una nota, claro, no es que es algo atonal, pero no termina de estar muy clara, a ver. Quiero ir al re 5, que se cala un poco porque mete bastante la suciedad de la distorsión, ya mete como un sonido, una distorsión que no sé si se la había escuchado antes, como otro tipo de suciedad. Está muy bueno, una vez más. En realidad sí está afinado, creo, pero como mete la distorsión encima, que suma otras frecuencias y más ruido, puede confundir, pero sí está afinado. Uf, mirá cómo bajó las dinámicas ahí. Un genio. Vamos con otro. Bueno, si ya encarás con Highway to Hell, primero tenés que tener mucha confianza, porque es un tema que hay que ponerle mucho esmero. Y calculo que sí, que debe tener un vozarrón. Vamos a ver. Wow,
mucha distorsión también. Es una distorsión del tipo aguda, o sea que la vas a escuchar sobre todo en el rango, bueno, como estamos viendo, en el rango alto, ¿no? En esa zona bien, bien alta. Y que va con el agregado de un buen nivel de twang. Y se hace con un tracto vocal muy acortado. Está muy así como muy comprimido, ¿no? Fíjense que no es que abre tanto la boca. Un poco le es suficiente ya, porque pasa por otro lado. Así todo se le entiende, se le escucha bien la modulación, las vocales. No es necesario siempre que la boca esté abierta de par en par para formar bien las vocales. Depende de otras cosas también, ¿no? O de otras cosas de los articuladores. Me copa. Además, tiene muy buena onda él en el escenario, que si vas a cantar este tipo de música es necesario. Es necesario. Hay un 50% que te lo da el cuerpo ahí, de cómo te mueves. Me encanta cómo juega con la cámara. Mucha modulación bien de tensar en cierto modo la mandíbula. No está mal, no es algo malo. No siempre la palabra tensar en el canto es algo malo, como muchas veces se cree. Para el estilo, en este caso, es necesario cierta tensión en ciertas zonas. Y bueno, lo está haciendo. Este tiene mucho, por ejemplo, un poco más de nivel de twang del que vimos antes. Acá se lo siente un poquito más estridente. Me encanta porque suena como un gruñido de un gato, tigre, agudo, algo agudo. No es un gruñido de un león, sino como que es de más un gatito, como algo más chiquito, porque es más agudo. Piola. Piola, piola, piola. Esto ya te digo que va a estar bueno, porque esas dos primeras frases ya tienen una onda, un carisma, un carácter. Fíjate que él tocó justo con algo que me sorprendió mucho, que es el melisma descendente que ella hizo, pero lo hizo de una manera velocísima. Los melismas son una sucesión de sílabas, de notas muy veloces. En este caso hizo uno descendente hacia abajo, muy veloz. Y lo vamos a volver a escuchar porque realmente fue una locura. Un montón lo que hizo. Necesito escucharlo con una velocidad más lenta. No. Creo, sí, ahora lo voy a escuchar, pero bajó del Do sostenido 4 al Do sostenido 3. O sea, eso es una octava lo que llegó a bajar. Y además el Do sostenido 3 es súper grave. Así es. Muy heavy lo que hizo, Y Do se da vuelta justo ahí, porque la verdad que lo que acaba de hacer ya está, ni siquiera tiene que seguir cantando, ya demostró que tiene una agilidad tremenda. Ese redondeo, esa cosa muy de voz blusera. Me encanta cuando cantantes femeninas logran eso, que solo hacen con una bajada de laringe fuerte, con mucho redondeo y con una voz muy suelta. Entonces se genera esa oscuridad, esos graves. Este es uno de esos temas que también hay que meterle tanto carácter. Hasta ahora está alcanzando lo que sería el Do sostenido 5. Estamos ya en la zona complicada. Otra voz twang. Fíjense que hasta ahora coincidimos en esto, canciones de rock, canciones que requieren fuerza, potencia, y todas tienen un nivel de twang bastante importante, especialmente los dos últimos. El primero tenía, pero era un poquito más medido, creo yo. Y el anterior también, le ponen ahí una cosa importante, porque es muy importante para sostener la voz
en esta dimensión de estilo que queremos hacer, en este lugar, es importante el twang para sostener la voz. Si no se cae, si no te puedes lastimar más incluso por estar haciendo más fuerza a la que deberías. El twang es como que te sostiene, te sostiene. Like a river, run me like a river. Qué bueno lo que hizo. Fíjate cómo se dobló y todo. Y así todo lo cantó bien. Run me like a river. A ver, si pongo el dedo en la llaga, se nota ahí que esa parte estuvo levemente tensa, forzada, pero es algo muy, muy, muy esperable porque se dobló así, o sea, tu laringe ahí estiras un montón, entonces puede que la voz no esté en su lugar más cómodo, pero es nada, es un comentario súper físico, o sea, ella siguió cantando bien igual, la nota está afinada, todo. Me llama la atención que Kelly Clarkson no se haya dado vuelta todavía, porque ella suele reconocer bien las buenas voces. Alta melisma. Alta en melismas, vamos a decir. Ahí se dio vuelta. No sé, esperó bastante, pero bueno, ella sabía que se iba a dar vuelta. Y ahí el último que se da vuelta. No, qué carácter. O sea, más allá de la agilidad, de la técnica, de lo buena que es cantando, el carácter para plantarse ahí. A mí me gusta mucho cuando a veces los cantantes, más allá de estar cantando la melodía, también se atreven a hacer gesticulaciones con la voz que no son parte de la melodía. Por ejemplo, esto. Ese tipo, hey, como, y que parece alguna boludez metida en cualquier momento, pero hasta incluso eso está a tiempo. Hasta eso incluso tiene musicalidad. Le metió ahí al final un poco de distorsión. Me encantó. ¡Opa! Esto se viene bien rockerito. ¿Ok? Sol 5, señores. Voy a ser repetitiva, lo siento. ¡Dilo tuyo! Twang. No por nada alcanzan lo que están haciendo. Hay mucho laburo de twang. Bueno, y tiene distorsión también, obviamente. Pero en este caso creo que no es el... A ver, la distorsión más típica... Bueno, la más típica, entre comillas, ¿no? Es esta de las bandas ventriculares, de las cuerdas falsas. Pero este tipo de voz con esa distorsión más en el agudo no pasa tanto por la distorsión de cuerdas, de cuerdas falsas, sino que pasa por otro tipo de pliegues y por otro tipo de estructuras. Uf, señores. Esos pelos, me encantan. Sí. No, es que es decir, ya está, ya pasaron 2 segundos con ese grito inicial y ya está, ya decís, esto es todo lo que necesito. Me gusta porque a veces terminan las frases como con un resbalín, como que se resbala la nota, ¿no? Hace algo así. Me gusta mucho eso. Que si nos ponemos formalmente, ¿qué es? Es como que hace muy velozmente un glissando hacia arriba, ¿no? Estira y se va hasta la voz súper de cabeza, pero es rapidísimo lo que hace. La hora. Otra vez el sol 5. ¡Wow! Un animal, ¿eh? Un gatito. En el buen sentido. ¡Wow! Me encanta. Nirvana. Interesante ya que haya arrancado como con esa versión piano acústica. Vamos a ver si toda la versión es así. No, pensé que era más grave, pero no es tan grave. Creo que tiene una voz muy aguda en realidad. Por eso en esa zona que no es tan grave, sentía que era un poco más grave. Uy, esas desconexiones que hace. Una cosa así. ¿Cómo gesticula? A diferencia de uno que vimos antes, que es el que les mencioné que era todo como más, no tan abierto, como no con una modulación
por fuera tan exagerada. Pero fíjense que no hay una manera correcta de hacerlo, que está bien de ambas maneras y que con ambas tenés distintos resultados. Acá lo que tenemos es una voz que está priorizando bastante la articulación. Ah, no, y también no solo la ves, sino que suena como que pasa bien, mastica bien las palabras. Uy, ese agüito. Bien. Están esperando todos el estribillo porque, bueno, algo va a pasar, seguro. Me encanta, me encanta. Hace esos quiebres al final, que cambia como a un falsete rápido, y le queda genial. Growl hizo ahí. ¿Se pondrá rockera la cosa o quedará así balada melódica? Yo creo que va a romper, seguro. ¡Wow! Pará. Sol 5, súper alto, voz de cabeza, muy bonito. Y acá fíjense que el piano fue parando. Yo creo que va a entrar seguramente la banda. Sí, tenía que ser. Tenía que ser así porque era una voz que pedía rock. Siento que si bien no suena súper como los que vimos antes, tiene un poquito de ambas cosas, como una voz que puede cantar melódico, dulce, pero a la vez tiene una fuerza que le da para el rock. Usa mucho los flips, esas desconexiones. Bien. Acá, por ejemplo, volvemos a esto del twang. Hay obviamente un twang también acá. En menor medida que lo que vimos antes, que era mucho más evidente, pero está. Además, por eso puede cantar en ese belting, que es el que terminó recién, porque hay un twang ahí, hay un estrechamiento sosteniendo mucho de lo que está haciendo. Vamos a ver uno más. J'adore ça. Oh, another brick in the wall. Ya está. ¡Pum! Adentro. Y sí. Y sí, mami. Es muy difícil negarse. Aparte está tocando él. Me encanta cómo suena. Pues suenan como mucho más cálidas y llenas que, por ejemplo, el de una guitarra común. Tiene una voz como hasta ahora, como que no alarga las frases, la nota, sino como que la va cortando. Tiene un cierto temblequeo que me gusta también. ¿Ven? Ese temblequeo, ese vibrato. Ay, Dios, qué bueno que está esto. Los otros no se dan vuelta porque tal vez no se imaginan que también él está tocando. Es mucho más impactante cuando además sabes que está tocando porque nada, son dos cosas complicadas las que tiene que hacer. Listo. Uy, mamacita. ¿Vieron lo que acaba de hacer? Hay que volver a escuchar. Mete ya la distorsión con el hey. Y ya se quedan con una distorsión tremenda. Miren la posición de la lengua. Está muy para atrás. Es una lengua que está más bien alta. También uno de los recursos que suele servir bastante para este tipo de voces, ¿no? Me encanta, me gusta muchísimo. Tiene mucha onda. Y encima está ahí sentado, ¿no? Bien, ver ahora. Personajes que son los coaches siempre. ¿Ven? Se sorprenden cuando lo ven tocando. Por eso tardaron en darse vuelta. Porque si lo supieras de entrada, yo creo que es un mérito mucho más grande. Ay, qué bonito. Me encantó, de verdad. Aparte es un tema que tiene cierto grado de emoción, al menos. Es un clásico. Es muy difícil que no te llegue. Quedaron algunos pendientes en el video, pero avísenme en comentarios si quieren la parte 2 y los terminamos
de ver. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Déjame en comentarios cuál fue tu preferido. A mí honestamente me han gustado todos, pero si tengo que elegir me quedo entre el último que vimos ahora de Pink Floyd y la chica que cantó River. Me enamoró con el melisma que hizo Descendente. Ya está, con eso me tuvo. Acá están mis Patreon. Muchas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Nos vemos la próxima. Chau chau.